Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Rita Segovia Rojas, soy comunicadora corporativa, gestora cultural y tecnológica e investigadora asociada del Instituto Ribagüero. A nombre del Instituto les damos la bienvenida a este webinar, a este conversatorio titulado Leguía en el Centenario, Diálogos de Historia, Archivo, Comunicación y Diseño. Quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar el esfuerzo de Lira y de la PUC y de todo nuestro equipo en gestionar este evento en medios digitales en medio del estado de emergencia en el cual nos encontramos. Por este motivo, muchas gracias. Antes de iniciar, queremos que puedan tener algunas indicaciones para tomar en cuenta, ¿no? El nombre del usuario de la sala Zoom debe coincidir con el nombre y apellido utilizado en el registro de inscripción. Es necesario ingresar y mantenerse durante la conferencia con el micrófono apagado para evitar interrupciones. Las preguntas dirigidas a las expositoras, en este caso, se realizarán únicamente de manera escrita a través del chat de nuestra sala, que pueden ustedes acceder en el botón justamente llamado chat, ¿no? Después de estos pequeños lineamientos, quiero comentarles de lo que trata nuestro evento el día de hoy. A menos de un año, prácticamente ya estamos en el 2021, y ya para celebrarse el bicentenario de la independencia del Perú, el Grupo de Investigación Fotografía Histórica que coordino junto con Ada Rita Álvarez, quiere poner en valor parte de la colección fotográfica que conserva el archivo como fuente primaria de investigación a partir de la figura del presidente Augusto B. Leguía, autoridad nacional que ejecutó las actividades conmemorativas del centenario de la independencia del Perú en la época llamada del Oncenio de Leguía. Se quiere vincular además los trabajos académicos de especialistas que alternan el discurso histórico, político y visual de aquel entonces. En esta oportunidad, como expositoras, vamos a tener a las profesoras Ada Rieta Álvarez con el tema Las colecciones fotográficas del presidente Augusto B. Leguía en el Archivo Histórico Ribagüero, donativos y puestas en valor en proyectos de investigación, y a la profesora Margarita Ramírez con el tema Leguía, el proyecto Patria Nueva y la publicidad de las revistas ilustradas, diálogos de diseño, mensaje y medios de comunicación. Empezaremos con Ada Rieta Álvarez, a quien paso a presentar. Ada Rita Álvarez, ella es historiadora de la PUC, diplomada en gestión cultural por la misma universidad y tiene estudios de archivística en Argentina y España. Trabaja en el Archivo Histórico Ribagüero desde 1975 y es jefa del mismo desde 1979. Es profesora de paleografía en la PUC desde 1982 y ha dictado también este curso en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Escuela Nacional de Archivos, en la Biblioteca Nacional, en la RENIEC y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dicta el curso de paleografía del siglo XVI desde 1989 hasta la actualidad en el Instituto Ribagüero como curso de verano, y también ha dictado el curso virtual de paleografía del siglo XVI en los años 2012 y 2013. En el 2018 dictó el curso de paleografía diplomática iberoamericana de forma conjunta con la Universidad de Coimbra, la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad Complutense de Madrid. Coordina además el grupo de investigación Fotografía Histórica desde el año 2013. Sin más, dejo a Adita para que nos pueda brindar su exposición. Muy buenos días con todos. Yo les voy a hablar de la colección Augusto B. Leguía, que se encuentra en el Archivo Histórico Ribagüero, y mencionaré también otras dos colecciones que tienen fotografías de este personaje. Bien, voy a compartir con ustedes pantalla para que podamos ver nuestro trabajo. Vamos a empezar un poco con los antecedentes. Perdón. Bien. Estamos celebrando dos fechas al hablar del bicentenario. Estamos festejando el 28 de julio de 1821 como la fecha donde se proclama la independencia del Perú, ¿no? Entonces va a cumplir, el centenario fue de 1821, ¿no? A 1921 fue el centenario y estamos de 1821 a 2021. Pero también estamos festejando otra efeméride que da por concluido todo el proceso del bicentenario, y es la fecha de 1824, concretamente el 9 de diciembre, que es la fecha de la batalla de Ayacucho. Esta es el balcón de Huaura, ¿no?
desde donde San José de San Martín declara por primera vez la independencia del Perú el 27 de noviembre de 1820. Hace poco hemos visto los festejos, los reconocimientos que ha hecho el gobierno de esta fecha que nosotros no recordamos comúnmente, ¿no? La independencia del Perú se declara el 15 de julio de 1821, ¿no? Y se proclama el 28. O sea, son más fechas importantes de las cuales tendríamos que festejar. Esta es una fotografía del Acta de la Independencia del Perú, que se encuentra en el archivo de la Municipalidad de Lima. Como está restaurada, fue restaurada por el Vaticano hizo la restauración de este documento. Es un documento que está inserto en uno de los libros de Cabildo, no es suelto, está inserto en el libro de Cabildo y consta de varias páginas, porque este documento fue firmado no solamente por las autoridades de ese momento, sino también que lo firmaron más de 3.500 personas que fueron habitantes de Lima, que fueron y firmaron el acta durante varios días. Tengo un letrerito que me está perturbando, de las personas que están entrando. Bien, yo les voy a leer porque, bueno, lamentablemente no se puede acercar mucho la imagen, pero les quiero leer cómo es que se declara la independencia. Dice, en la Ciudad de los Reyes, el 15 de julio de 1821, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento, los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana, con el objeto, bueno, hay un pedazo que yo he suspendido, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en el oficio del excelentísimo señor general en jefe del Ejército Libertador del Perú, don José de San Martín, todos los señores concurrentes por sí y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la dominación española y de cualquiera otra extranjera. Este es el primer documento físico, ¿no?, que señala nuestra independencia. Fue proclamada unos meses antes en Huaura, es declarada el 15 de julio y finalmente proclamada el 28. Ahora, otro documento importante en el tema de la independencia del Perú es este documento que ven ustedes ahí en fotocopia, está guardado en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Pueblo Libre, y es el parte de la batalla de Ayacucho, ¿no? Este parte fue remitido a Simón Bolívar, que no participó en la batalla de Ayacucho, participó en Junín, por Antonio José Sucre, quien dirigió el Ejército Patriota en esta gesta, ¿no? Pero miren lo que le dice Antonio José Sucre a Bolívar. Dice, el campo de batalla ha decidido por fin que el Perú corresponde a los hijos de la gloria. No hay tiempo para hacer detalles, pues me apresuro a dar a vuestra excelencia este parte que le será altamente satisfactorio. He tenido la libertad de conceder premios después de la victoria a los que más brillaron en la célebre jornada que ha afirmado eternamente la independencia del Perú y la paz de América. Por eso que el Bicentenario lo celebramos del año 21 al año 24, ¿no? Y no hay que dejar que esto se disperse, porque todo el mundo piensa que solamente tenemos que festejar el 28 de julio. No, también el 9 de diciembre del 24 fue una fecha muy importante. Seguimos. Vamos a ver ahora las fotografías que tenemos en el archivo. Las fotografías anteriores no son del archivo. Bueno, sí, la primera, la del balcón de Guarací, pero no pertenece a la colección de Leguía, sino es la colección Lejalde, que es otra colección que también guardamos en el archivo. Bien, vamos a ver entonces ahora qué cosa hizo Leguía, o qué se hizo durante el gobierno de Leguía para festejar el centenario de la independencia. Como sabemos, Leguía, ¿no?, fue un lambayecano que murió en el Callao, ¿no? Fue derrocado por el gobierno de Luis Sánchez Cerro, ¿no?, del militar Luis Sánchez Cerro. Ahora, él gobernó 2 veces el Perú, y es el presidente que más años ha gobernado nuestra patria. Sumando sus 2 gobiernos, él gobernó 15 años al Perú. Su primer gobierno fue de 1908 a 1912, y el segundo gobierno con reelecciones internas desde 1919 a 1930. Como les decía, fue derrocado por el general Sánchez Cerro. Ahora,
La colección que vamos a ver es la colección Leguía, que custodia el Archivo Histórico Ribagüero de nuestra universidad, del Instituto Ribagüero, y fue donada al ARA, ¿no?, y al IRA por la magíster María Delfina Álvarez Calderón, historiadora especialista en la vida y obra de Augusto B. Leguía. Ella había recibido estos documentos, no solamente es un documento, ya vamos a ver, de su hijo, del hijo póstumo que tuvo Leguía, que ya muy mayor le entregó esto a María Delfina, porque María Delfina desde siempre estudió la figura de Leguía. Bien, la colección está constituida por fotografías, que es lo que nos compete en esta reunión, documentos, publicaciones periódicas y recortes periodísticos, que suman un total de 633 documentos, y de la máscara mortuoria de Augusto B. De estos 633, más de 500 son fotografías, ¿ya? La mayor parte de las fotografías de la colección están colocadas, hay sueltas, 50 y tantas están sueltas, separadas una de la otra, pero hay dos álbumes, uno de ellos de un formato bastante grande que nos hace a veces un poco difícil poderlo cargar, ¿no? El primer álbum se llama tiene en la portada, en la parte está forrada, el empastado, perdón, del álbum está hecho en cuero y tiene grabado con letras en bajo relieve, centenario de la batalla de Ayacucho. Simón Bolívar, en la siguiente línea dice Simón Bolívar, 1824, Augusto B. Leguía, 1924. ¿Esto qué nos quiere decir? Que este álbum tiene las fotos de las fiestas y de todo lo que se hizo para el centenario de la batalla de Ayacucho. Y en el álbum 2 dice Centenario de Ayacucho, 1824-1924. El primer álbum, el autor es Fotografía Valverde. No sale exactamente el nombre de cuáles de los integrantes o trabajadores de esta estudio fotográfico fue el que tomó la foto. Y en el segundo caso pasa igual, ¿no? Es Avilés Hermanos, es el estudio fotográfico que hace el segundo álbum. Si ven ustedes, en el primer álbum hay algo menos de 100 fotos y en el segundo álbum sí hay algo más de 300 fotografías. También tenemos caricaturas, que si bien no están en los álbumes fotográficos, las hemos puesto porque nos parecen interesantes también para el estudio gráfico, para el estudio del contenido de este tipo de presentaciones, ¿no? Fueron caricaturas que se realizaron todas por Raúl Vizcarra en el año 1963, o sea, bastante después de del centenario, pero que interesa por el contenido que se puede ver a través de la imagen, ¿no? En este caso dice, esta imagen fue la que ilustró el artículo Un seguro de vida de Torero Franco. Y aquí dice que el presidente Leguía le está entregando una póliza de seguro a un militar, ¿no? Esta otra es con el clero, ¿no? Acá es el tema sobre los masones, también fue un artículo, y también Raúl Vizcarra, en 1963, fue quien hizo esta caricatura. Acá Leguía está hablando con el arzobispo Lizón, ¿no? Y con otras autoridades eclesiásticas sobre el tema del reconocimiento de los mormones. Me parece que me he pasado un momentito. Esta es la primera, la segunda, la tercera es esta. Dos tigres, dice, con sombrero de tarro. Ahora, ese es un tema, me parece, en el tema de la frontera, ¿no? El tema del triángulo no es triángulo, el trapecio de Leticia, ¿no? Que ahí hubo problemas también, del cual no todos están contentos. Bien. Y ese es el último, dice, el tarro es hueco, ¿no? Donde Leguía, candidato nacional a la presidencia, se pasea en coche abierto en plena manifestación de respaldo popular. Había un respaldo porque fue 3 veces reelegido, ¿no? Ya. Ahora, yo he dividido las fotografías para ver de qué temas tratan. He puesto algunos ejemplos de cada uno de estos temas, pero como comprenderán, son muchísimas más las fotografías que se encuentran en el archivo, ¿no? Hay retratos, donde nace, donde muere. Después tenemos otro tema que se llama centenario, donde hemos puesto
fotografías sobre el arribo de las delegaciones que vinieron al festejo del centenario, sobre las recepciones sobre las celebraciones que se hicieron en este momento, los desfiles, los eventos culturales y las inauguraciones que se realizaron a propósito del centenario de Ayacucho. Estas son algunas de las fotografías de Augusto B. Leguía, ¿no? Esta es la única que está, que se indica el autor y la fecha, ¿no? Ya había pasado el centenario, pero quiero que vean que hay fotos también, varias fotos, hay más de Leguía como retrato, ¿no? Él nace en el Valle de Lambayeque y esta es la casa donde él nació, ¿no? Que bueno, ya está en mal estado, pero es ahí donde él nació en el año 1863, exactamente el 19 de febrero. Él muere, se enferma cuando estaba en el Panóptico y es trasladado desde el Panóptico. Saben que el Panóptico, para los que son muy jóvenes, era una cárcel que se situaba en lo que ahora es el Centro Cívico de Lima, la avenida Wilson, ¿no? Fue tumbado y se construyó el Centro Cívico porque se consideraba que estaba muy al medio de la ciudad, ¿no? Yo lo he conocido, era imponente, realmente imponente. De ahí lo trasladaron ya enfermo, lo trasladaron al Hospital Naval en el Callao, y esta es la mesa donde fue operado. Más adelante vemos ya fotografías de la muerte de Leguía. Lamentablemente no tengo ahora por la pandemia acceso a la mascarilla, pero hubiera sido interesante también para que vean cómo se hacían en esa época mascarillas mortuorias, ¿no? Entonces tenemos una pequeña colección de mascarillas mortuorias que han sido donadas. Tenemos de Leguía, de Chocano, tenemos de Luis Belaunde, de Ribagüero, etc. Bien. Esto, para que vean ustedes la respuesta popular, este fue el traslado del féretro de Leguía hacia el cementerio, dejando en el Callao, y esta es la gente que lo acompañó, ¿no? No solamente estaban personalidades políticas o sociales, también había gente, el pueblo lo acompañó en hombros, ¿no? Bien. Esas son las 2A, por eso he puesto acá por letras cómo estamos dividiendo las fotografías. Estas son las llegadas de las delegaciones. Este es el arribo este es el presidente Saavedra de Bolivia, ¿no? Que llega, todas las delegaciones llegaron por el Callao, en barco, ¿no? Llega a Bolivia, así que este señor bajó hasta Arica o Tacna y de allí rumbo hacia acá, ¿no? En esas épocas no había carreteras que conectaran el sur del Perú, Arequipa, tenían que venir en barco, ¿no? Entonces, en esta época se llegaba así. Bien, este es el acorazado UTA, donde vino la delegación norteamericana. Perdón. Este es el general Agustín Justo, que fue el enviado extraordinario del gobierno argentino. Acá tenemos la representación de la delegación venezolana, que también llega al Callao, ¿no? Pero Manuel Arcaya era el embajador que viene como jefe de esta delegación. Esto es un grupo de personas descendientes de Antonio José de Sucre, que acabamos de leer el parte, ¿no? Ellos vinieron como invitados especiales en el Vapor Venezuela para estar en la festividad de Ayacucho. He puesto solamente, como les digo, algunas delegaciones, porque no podíamos poner todas. Miren, esta es la lista de todas las delegaciones que llegan, que están en los álbumes de guía, ¿no? Como ustedes ven, Chile no está, ¿no? Chile no mandó ninguna delegación porque estábamos en ese momento todavía con los problemas de Tacna y Arica, ¿no? Bien. Hasta de Polonia llegaron. Este es el gobierno de Brasil, el gobierno de Francia. Esta es una recepción al enviado especial de la República Dominicana. Y no dice de dónde es, pero me parece que es Suecia, si no me equivoco, creo que es Suecia. Bien. Acá está el Te Deum que se hizo en la Catedral de Lima, ¿no? Y acá está el presidente Leguía con el presidente
de Bolivia. Y este es el canciller Alberto Salomón. Están saliendo del Te Deum y acá está todas las personas, como ven, son varones, ¿no? No vemos ninguna mujer en el Te Deum. Y esta es una fiesta. Acá sí están las damas bailando con los señores, ¿no? Esta es una fiesta, ¿no? Que ofreció el embajador Pedro Manuel Arcaya, ¿no? En el restaurante del Parque Zoológico. Invitaron a todas las delegaciones y asistieron a este baile, ¿no? No todo fue el 9 de diciembre, hubo festejos posteriores, ¿no? Como en este caso es el 19 de diciembre. Esto es un banquete que ofreció el embajador de Colombia y que se hizo en el comedor, en el restaurante que se llama el Comedor de los Cristales, que estaba en el restaurante del Parque Zoológico. No es el mismo espacio donde vemos la fiesta, perdón. Esta es la fiesta, ¿no? Y este es el lugar donde se dio la cena, ¿no? Bien. Ahora, el ministro de Guerra dio un agasajo que invitaron a las embajadas que vinieron al Perú. Y este agasajo se hizo en la Escuela Militar de Chorrillos. También tenemos un álbum sobre la fundación de la Escuela Militar de Chorrillos, pero que no es de la colección Leguía, sino de la colección, ya me olvidé el nombre. Ahorita me voy a acordar. Otro espacio donde también se realizaron actividades a propósito del centenario fue el hipódromo. Migliori se llama el álbum, el dueño, el donador, ¿no? El donante del álbum de la fundación de la Escuela Militar. Bien, el hipódromo, pero no es el hipódromo que conocemos ahora, ¿no? Sino el hipódromo de San Felipe, el cual queda una pequeña partecita de una de las tribunas en lo que era antes el Ministerio de Aviación, ¿no? Al final de la avenida Salaberry, por ahí está este pedacito del hipódromo que todavía está en pie. Bien, aquí se hicieron las carreras de gala del centenario de Ayacucho, ¿no? Entonces asistió el presidente y también los invitados y muchísimas personas. ¿Ven? Esta es justamente la foto de nuestro afiche, y acá está el presidente Leguía con el presidente de Bolivia y algunas señores y otras autoridades militares y civiles que participaron, ¿no? En esta carrera, la carrera centenario, que fue organizada por el Jockey Club de Lima. Esta es una escena que dio el presidente Leguía, ¿no? En los salones de Palacio de Gobierno, a todos los jefes de las misiones y de las misiones que vinieron a conmemorar con los peruanos el centenario de Ayacucho. Acá está el presidente en ese mismo momento, en esa misma escena, dando el discurso, ¿no? De agradecimiento y de bienvenida a las delegaciones que vinieron a presentar. Y fue el mismo 9 de diciembre, ¿no? Esto ya son actividades, cambiamos la letra y son las actividades. Este es un desfile escolar que se hace en lo que después se convirtió, ¿no? Ya estaba, esto había sido la estación del tren de la Encarnación, que quedaba para hablar de acá, ¿no? Eso, si ustedes lo reconocen, es el Teatro Colón, ¿no? Y todo esto es la Plaza San Martín, ¿no? Lo que ahora es la Plaza San Martín, y en este momento ya, y el Hotel Bolívar ya estaba construido acá. Esta es la avenida Colmena, Nicolás de Piérola, ¿no? Mi abuela, que era arequipeña, llegó por los años, entre los 10 y los 20, los años 14, si no me equivoco, y me decía que esto era una estación de ferrocarriles, no había nada, y acá atrás eran potreros, ¿no? Entonces, ya aquí empieza la modernización que también significa el gobierno de Leguía y la Patria Nueva, ¿no? Bien.
Santa Beatriz, por ejemplo, fue una de las obras de Leguía. Este, por ejemplo, es el desfile que hace la Municipalidad de Lima. Este es el panóptico del cual les hablaba, ¿no? Es el panóptico, y están desfilando, ¿no?, con la bandera peruana. Este es de las personas que trabajaban en la Municipalidad de Lima. Este es otro desfile que está compuesto por militares peruanos y bolivianos, ¿verdad? Los peruanos y los bolivianos fueron los que participaron en este desfile, ¿no?, propiciado por la Embajada de Bolivia y por el gobierno del Perú. Y este es un desfile militar que hace el gobierno frente a las tribunas de la tribuna principal. Igual a esa tribuna había una al otro lado, ¿no? Esos son los militares peruanos que desfilan frente a las tribunas donde estaban los invitados al centenario, además del presidente de la República. Esa es la parte cultural. Ahí tenemos a Chocano, ¿no?, José Santos Chocano, declamando su himno al árbol, ¿no?, en la ceremonia de la plantación del árbol del centenario en la Plaza Jorge Chávez. Esto fue el 12 de diciembre. Aquí también nuevamente tenemos al poeta de América, a José Santos Chocano, recitando en el Teatro Forero, hoy Teatro Municipal, su canto Ayacucho, ¿no? Ven ustedes, ahí está, y esta es la delegación encabezada por el presidente Leguía, con sus ministros, que está entrando al Teatro Forero a este evento cultural. También se hicieron, se presentaron piezas teatrales, ¿no?, en el Teatro Forero. Acá tienen ustedes una escena de una de las obras que se presentaron y las personas en los palcos, ¿no? Estos son el palco municipal y el palco presidencial, ¿no?, solo de arriba. Acá otra escena, también del Teatro Municipal, muy rica en imagen, ¿no? Ahora, en el grupo F tenemos los monumentos que se fueron que se inauguraron durante toda esta temporada que duró los festejos del año 24, ¿no? Se inauguró el monumento a Sucre, ¿no? Acá ven ustedes la cantidad de personas que están en el monumento. Este es esto, ¿no? Esta parte de acá que vemos acá con toda esta gente, está esta parte de acá, y acá es el monumento a Sucre. También se inauguró el Panteón de los Próceres. Acá tienen ustedes a Leguía pronunciando el discurso en la inauguración del Panteón de los Próceres. Y está recibiendo acá para su exposición la espada de Bolívar que envió el gobierno venezolano. Bien, esta es la inauguración de la Avenida El Progreso, que hoy conocemos como Avenida Venezuela, que fue la avenida que vino a conectar directamente Lima con el Callao. Y acá también está el presidente Leguía llegando a la inauguración. Acá ven ustedes, en este ladito, está Julio Cetello, el padre de la arqueología peruana, ¿no?, con representantes del gobierno y de los militares para la inauguración del Museo Arqueológico que está en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no?, que hoy se llama Museo de la Cultura. Bien. Acá está llegando el presidente Leguía, entrando a inaugurar el Gran Hotel Bolívar, ¿no?, que se hace justamente por el centenario de la Batalla de Ayacucho. También se inauguró el Hospital Loaiza, que era un hospital para mujeres. Se inaugura también con estas efemérides, ¿no? Y acá está el día de la inauguración, las personas que están entrando, ven ustedes los pabellones, ¿no?, y el jardín principal del Hospital Loaiza, que todavía existe. Adita, un minutito. Ya acabó. Esta es la inauguración del Museo Nacional, bueno, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología y Historia de Perú, de las salas dedicadas a San Martín y a Bolívar. Y acá la gente escuchando, mirando las salas, y ahí acaba. Otras colecciones que tenemos en el archivo, donde podemos encontrar fotografías sobre el mismo tema. En el caso de De Negri, tiene un álbum también hecho por los hermanos Avilés,
que tiene otras fotografías. Algunas se pueden repetir, pero tiene otras fotografías que enriquecen aún más el estudio sobre el tema del centenario de la independencia del Perú. También tenemos en la colección Seferino González algunas tomas de las carreras que se hicieron en el hipódromo de Santa Beatriz. Pues es un álbum dedicado a este tema, es un álbum hípico, ¿no?, de fotografías donadas por una profesora de nuestra universidad, cuya familia estaba vinculada al tema de la hípica. El abuelo era jockey y el padre preparador. Entonces, las fotos son muy interesantes, muy importantes, y también ahí podemos encontrar. Igual que en la colección Silva Santisteban, también hay algunas fotos que nos pueden ayudar para ampliar el tema gráfico de el centenario de la independencia y de la batalla de Ayacucho. Muy bien, muchas gracias. Estos son los créditos, ¿no? Este trabajo está hecho por el Archivo Histórico Ribagüero y por el Grupo de Investigación del Instituto Ribagüero. Muchas gracias. Muchas gracias, Adita. ¿De qué? Muchas gracias y agradecemos a Adita por esta revisión histórica desde nuestro archivo, que nos pone en contexto la importancia de Leguía, pues como personaje político de nuestro país, y la importancia de la documentación histórica fotográfica que conservamos y que nos abre las posibilidades de la investigación multidisciplinaria. A partir de ese contexto, quiero presentarles a nuestra segunda expositora. Ella es Margarita Ramírez Jefferson, es comunicadora visual, diseñadora gráfica y educadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a doctora en diseño en la Universidad de Palermo, Argentina, magíster en comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster de artes por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es además profesora principal del Departamento de Comunicaciones de la PUC. Actualmente dicta los cursos de diseño, edición y producción editorial, diseño periodístico e infografía. Sus temas de interés están asociados a las representaciones gráficas figurativas en el entorno comunicacional. Sin más, damos pase a Margarita. Adelante. Ok, ¿se me escucha? Sí. Gracias, Rita. Buenos días con todos. Bueno, primero quiero agradecer, de hecho, la invitación del Instituto Ribagüero de la Universidad Católica y al Grupo de Investigación Fotografía Histórica, y en especial a Rita Segovia, quien ha organizado este conversatorio virtual sobre Leguía en el Centenario. Diálogos de historia, archivo, comunicación y diseño. Entonces, paso a compartir la presentación que he trabajado. En esta oportunidad hablaré sobre Leguía, el proyecto Patria Nueva y la publicidad en las revistas ilustradas entre los años 1919 y 1930. En el inicio del segundo gobierno de Leguía, conocido como el oncenio, desde el Estado se gesta el proyecto modernizador Patria Nueva con el propósito de instaurar un renovado discurso de peruanidad y de convertir al Perú en una nación moderna. Es decir, se inicia una etapa en donde se conjugan los intereses del Estado y la sociedad civil para construir un nuevo proyecto de país junto con la prensa y los principales voceros y actores políticos nacionales. Si bien este proyecto fracasó en su intento, nos interesa ver el modo en que la gráfica publicitaria de aquella época acompañó este propósito y cómo representó lo peruano. En los discursos que Leguía pronuncia en el centenario de la independencia en 1921 y de la batalla de Ayacucho en 1924, por un lado, difunde un mensaje modernizador y desarrollista, destacando el alto grado de civilización al que se había alcanzado desde una perspectiva positivista, así como las importantes reformas económicas, políticas y sociales que se venían implementando. Sin embargo, por otro lado, resaltaba un mensaje más tradicional que defendía el catolicismo y la lengua española. En este sentido, la identidad nacional en el proyecto Patria Nueva
ya no se encontraría directamente vinculada a la raza, las virtudes geográficas, la historia o las tradiciones, sino más bien a un Estado de carácter republicano. En estas tres carátulas podemos ver cómo cada una de ellas muestra a Leguía en diferentes momentos. Al inicio de su segundo gobierno en 1919, luego un Leguía consolidado como presidente durante la segunda fase del oncenio en 1924 y finalmente la revista estadounidense Times en 1930 le dedica la portada al final de su mandato. Veamos cada una de ellas. Con respecto a la carátula de variedades, esta muestra a Leguía a bordo de un transatlántico como mascarón de proa, una imagen que lo representa llegando a la costa de Lima para dar inicio a su nuevo mandato. Recordemos que su primer gobierno fue entre 1908 y 1912. Esta imagen parece auspiciar la idea de un futuro prometedor y liderado por un modernizado Leguía, aunque también se podría pensar en ella como una sátira electoral, considerando que Leguía se presentaba como el modernizador del país. Hay que tomar en cuenta que la revista Variedades no fue del todo pro Leguía, sino hasta su propia reelección como jefe de Estado en 1924. Sin embargo, sea cual haya sido la intención, su utilidad como propaganda política que favorece a Leguía se mantiene. En el caso de la revista Mundial, la carátula utiliza el retrato oficial de Leguía ya como presidente. Fue el pintor peruano Daniel Hernández el encargado de plasmar y pregnizar la imagen de Leguía como un mandatario consolidado y delante de una bandera nacional. La presencia de la banda es el símbolo de su investidura presidencial y la ondeante y enorme bandera la representación de un país pujante y glorioso, tal y como Leguía se lo imaginaba. En cuanto a la revista Times, se trata más bien de un formato estándar que utilizó esta publicación para todas sus carátulas desde 1927 hasta el año 1938. La particularidad era que en ella aparecía el rostro de algún personaje destacado mundialmente del acontecer político, económico o cultural contemporáneo. Esta carátula fue publicada unos días después de la caída del mandatario y es usada para hacer referencia a su abdicación. En el caso de los anuncios publicitarios que circulan durante el oncenio en Lima y que acompañaron el proceso de modernización impulsado por Leguía, estos se valieron de las revistas ilustradas para a través de ellas difundir y promocionar visualmente una serie de servicios y productos vinculados con ciertos valores e ideales que la modernidad propició. Es así que los avisos publicitarios impresos fueron leídos y comprendidos en espacios culturales que supusieron ciertas pautas, valores, ideales e intereses tanto políticos, económicos y sociales y que fueron compartidos por un grupo importante de la sociedad limeña. Por ejemplo, como podemos ver en el primer aviso de la marca de automóviles Ford, se trata de una imagen largamente promovida por la publicidad de autos, en donde aparece la mujer como destinataria de dicho producto. En el segundo aviso, a través de una fotografía, se escenifica esta imagen de forma real. Incluso podemos distinguir de fondo al Hotel Country Club, que para la época era un lugar emblemático de la alta sociedad limeña moderna. Justamente la relevancia del estudio de estas producciones publicitarias es debido a que muchas veces se van convirtiendo a través del inconsciente colectivo y a modo de memoria visual en imágenes visibles de lo que deseamos, pensamos y sentimos, transformándose en agentes impulsores imaginarios que participan en la construcción de la cultura visual de una sociedad y en la generación de una mirada y postura social colectiva. Las revistas ilustradas no necesariamente hicieron eco del discurso proindigenista, campesino y obrero que Leguía sostuvo durante sus primeros años de mandato, y más bien estos fueron
invisibilizados. Incluso la revista Mundial mantenía una sección llamada Página del Pueblo, que más bien, contradiciendo su nombre, planteaba temas alejados a los intereses de los trabajadores. Veamos algunos de los pocos casos en los que aparecen representados estos grupos sociales. En este primer ejemplo, una publicidad de la marca de camiones Republic de origen estadounidense, la imagen muestra obreros trabajando y delinea en qué casos estos pueden aparecer en la publicidad. Por ejemplo, cuando lo que se quiere hacer en el anuncio es asociar al producto con la industria. Por ello, estos trabajadores no son los protagonistas del anuncio, el verdadero protagonista es el camión. En la siguiente imagen, una publicidad de la marca Frigidaire, también de origen estadounidense, muestra una trabajadora del hogar. Estas solo aparecen cuando la intención del aviso es representar un hogar de clase alta y siempre con uniforme para indicar su posición social. Incluso en estos anuncios, donde la trabajadora es la única persona que aparece ilustrada, no se le da un rol protagónico, sino que aparece de espaldas. Precisamente, esta manera de mostrarla es para representar el escenario, en este caso doméstico, y destacar al personaje principal, que es el refrigerador. En el caso de la publicidad de la empresa peruana Lecherías Unida, aparece en la imagen un hombre de rasgos africanos sirviendo leche a un niño. Esto muestra cómo cuando las personas con estos rasgos étnicos se encuentran en los avisos, su rol es el de ser sirvientes o gente incivilizada. Y es solo a través de este tipo de roles que logra ser considerado como civilizado, como una persona educada. En la gráfica de la compañía peruana Arturo Fil, dedicada a las golosinas, la imagen muestra a un caminita, un niño que vende diarios y que en este caso está anunciando esta marca de golosinas. Se entiende que él no es el protagonista del aviso, sino lo que anuncia. Es una manera de llevar a las páginas de la revista otra forma de promocionar un producto. Hay una suerte de metalenguaje donde el espacio publicitario impreso es usado para graficar un modo de publicidad oral que utilizan las publicaciones para publicitarse. Es decir, se expresa publicitariamente un personaje y suceso que le pertenece a la calle, como ejemplificando nuevas formas de hacer publicidad. Como hemos mencionado, Leguía al inicio del oncenio trató de presentarse como un reivindicador de estos sectores, y así lo sostienen los historiadores peruanos Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, cuando resaltan que toda la política a favor de los indígenas motivó a que estos arremetieran contra el gamonalismo local, ocasionando un descontrol en algunas zonas de la sierra, lo que originó que Leguía opte por la represión para retomar el control de la situación. De esta manera, Leguía pasó de un discurso populista e inclusivo dirigido a la nueva clase media, a los obreros y los campesinos en un primer momento de su mandato, para luego implantar una segunda fase de gobierno dictatorial con el objetivo de controlar las dimensiones políticas, económicas y sociales de todo el territorio peruano. Con respecto al tema de lo andino, podemos decir que el reconocimiento y la admiración por el pasado histórico de la cultura inca no implicaba necesariamente aprecio por los indios por parte de las élites limeñas, y en muchos casos el supuesto indigenismo del gobierno derivaba en considerar lo andino como lo antiguo, como lo que se había quedado en el pasado, y por ello se encontraba opuesto a la modernidad. La solución entonces sería civilizar a los indios y superar cualquier vestigio asociado al carácter y pasado indígena del país. Al respecto, en el espacio publicitario no se hace mayor alusión a la presencia de la cultura inca y menos aún a sus diferentes etnias, costumbres, tradiciones, espacios geográficos o lugares emblemáticos. Incluso
considerando el hecho que la presencia de la publicidad producida en el Perú ocupaba un lugar considerable en las revistas ilustradas de la época, esta utiliza mínimamente elementos identitarios peruanos, ya sea de forma visual o textual. Sin embargo, hay algunos nombres que hacen referencia a lo indígena, como es el caso de algunas tiendas comerciales y boticas llamadas Inca. Como podemos ver en estas publicidades de la compañía de fósforos del Perú, La Llama, la tienda de ventas de objetos de arte El Inca, la fábrica de telas Inca y la Refinería Nacional de Talara y su producto Inca Motor Oil, se trata pues de representaciones muy generales que se centran o en ese pasado idealizado de los incas o en elementos que se asocian al andino, como la llama y las telas. Las representaciones son, de todas maneras, demasiado específicas y no tratan de asociarse a lo indígena de una forma más directa, sino que lo hacen a través de elementos que las élites no tendrían problema de identificar como nacionales, ignorando la cultura y la forma de vida en general de la población andina. En el caso de la publicidad del estudio Stentor, dedicada a la propaganda artística, vemos una ilustración que representa a un personaje andino que adquiere un rol protagónico, sin características negativas asociadas a este y sin ser una representación histórica claramente definida en un periodo ajeno al propio, aunque tampoco se le puede asociar características positivas al personaje más allá de su centralidad en la ilustración. En este caso, el aviso es de un estudio artístico peruano en una época en la que existía cierta revalorización de lo andino debido al indigenismo y por ello resulta una excepción en un grupo de anuncios donde la regla parece ser que los indígenas no aparezcan ni siquiera como personajes secundarios. Por otro lado, encontramos algunas publicidades extranjeras, como la de los automóviles estadounidenses Essex de la marca Graham Rowe y Company y las llantas para autos de la marca estadounidense Goodyear, que si bien es cierto, hacen mención a temas asociados al Perú, sobre todo en los textos, sin embargo, no suelen hacerlo para referirse a temas sociales o culturales, sino que hacen representaciones generales y presentan al país de forma abstracta, como si no existieran personas que llevan una forma de vida y costumbres diferentes a las hegemónicas en la costa. Otro aspecto social destacado de la época es la cultura de lo criollo. La percepción de las clases populares limeñas como criollas nace en el siglo XIX y a pesar de que no se les tenía mucho aprecio en general, algunos sectores de las élites limeñas, como ciertos artistas e intelectuales, vieron a lo criollo como una forma de reafirmar y reivindicar lo nacional y su posición de grupo frente a lo extranjero. Como prueba de esto, muchos géneros musicales, como el vals que vino de Europa, se convirtieron en géneros musicales criollos. Con respecto a la publicidad, si bien es cierto, hay muchos más anuncios centrados en alabar lo extranjero, encontramos un par de avisos en los que aparece el tema de lo criollo. En este primer anuncio de cera para calzado, el mono, de la marca peruana Juan Tidou, el niño responde con picardía ante la pregunta del profesor cuando éste le pregunta: Periquito, ¿puedes tú decirme algo más sobre el mono? A lo que el niño responde: sí, señor, el mono es también una inmejorable crema para el calzado, haciendo muestra de ocurrencia e ingenio, características consideradas icónicas de la forma de ser criolla. Además, menciona que la razón de ser un producto sin competencia es por ser abundante, barato y peruano. 3 razones que describen un sentimiento acorde con los sectores populares, representados en el barrio de Periquito. Además, cita al padre como respaldo de su respuesta, mencionando que debemos felicitarnos de no tener necesidad de importar productos similar extranjero.
Este aviso muestra además a un niño pequeño y uniformado frente a un severo profesor que lleva una rama en una de las manos y que claramente representa el conocimiento académico. Y esa imagen a la que el niño, educada y traviesamente, responde. Se podría decir que esta es la respuesta del criollo, del local, a la presencia extranjera. En el aviso de la bodega bar restaurante peruano Luis Canesa hay una alusión clara a la jarana, sobre todo en el texto. ¿Cómo es posible que te pases todas las noches de jarana y estés tan fresco? Lo que nos hace pensar que el baile que se ve en el segundo plano es un vals criollo. Es interesante leer en este aviso la firma del dibujante Carlos Romero, acompañada del texto. La imagen rompe con la representación tradicional de los avisos publicitarios extranjeros. Los hombres representados no tienen una figura esbelta, hay uno gordo y el otro flaco. Sus rostros muestran rasgos particulares e incluso uno de ellos tiene puesta una camisa estampada, poco usual en los avisos de aquella época. Es decir, son dos personajes con características muy originales, así como las parejas que aparecen bailando detrás de ellos. En estos casos, las curvas del cuerpo femenino son muy marcadas, sobre todo en las figuras que aparecen detrás. Definitivamente se trata de un lugar popular y asociado con aspectos propios de lo criollo como la jarana. En palabras del literato peruano Marcel Velázquez, Palma buscó simbolizar la cultura criollo limeña como centro de la identidad nacional. Sin embargo, lo criollo, que era identificado como popular, fue despreciado por algunos sectores de la élite limeña, quienes deseaban adquirir una cultura que consideraban más civilizada o moderna. Quizá el desplazamiento más reciente del término criollo se da al ser usado para diferenciar a la cultura urbana y costera, principalmente la limeña, de la cultura andina, escenario que se origina de la migración proveniente de la sierra y que tuvo su primera ola durante el oncenio y que se profundizaría pasada la mitad del siglo XX. Por lo tanto, podríamos decir que la llamada cultura criolla es un término que haría referencia a las costumbres costeñas enfrentadas a lo que se ha dado en llamar lo andino. La modernización de la ciudad. El segundo gobierno de Leguía puso su mayor esfuerzo en el embellecimiento de la ciudad de Lima, al que fue destinado buena parte del capital obtenido de los préstamos provenientes de los Estados Unidos. Esto está relacionado con el ímpetu modernizador que tenía el presidente, pues buscaba transformar Lima en una gran ciudad moderna que pudiera ser mostrada con orgullo a los ojos del mundo desarrollado. Leguía trató de convertir Lima en una metrópoli que se instaurara como el centro neurálgico del país y que la relacionara con lo que era identificado como moderno, es decir, una ciudad urbanizada y ordenada al estilo europeo. Leguía logró con esto la idea de una Lima como centro geográfico del Perú y como lugar de ejercicio de poder. En ese sentido, encontramos algunos anunciantes que efectivamente utilizaron las modernas fachadas de sus respectivos edificios para promocionar sus productos, como vemos en tres marcas que ponen el énfasis en la arquitectura del edificio desde donde operan. En el primer caso, incluso se utiliza un mapa de América del Sur como símbolo de alcance internacional para promover al Gran Hotel Bolívar. Además de mencionar que las habitaciones tienen baño y teléfono privado, lujo y confort. Es una publicidad que coloca a la ciudad de Lima utilizando la imagen del hotel como símbolo en un lugar central y a la cabeza del continente, así como a la vanguardia del desarrollo urbano y arquitectónico moderno en la región. Idea que afirma categóricamente con el texto que acompaña la imagen, el primer hotel de Sudamérica. En el segundo caso, se trata del nuevo local del concesionario de la Chrysler Corporation, Arbulú y Leca. En este caso se muestra el edificio que se está construyendo y que albergará
en el primer piso la sala de exhibición de los autos. Esta ilustración, firmada además por los arquitectos, es una muestra del tipo de construcciones que se venían haciendo en el centro de la ciudad de Lima. Efectivamente, se trata de una época donde hay una expansión y crecimiento urbano importante en la capital, como lo demuestra el siguiente aviso de venta de terrenos por parte de J. Laureano Rodrigo. Lo que se busca en esta publicidad es representar a través de la imagen la idea de tener una casa propia, lo que también se relaciona con las aspiraciones de la nueva clase media. Se puede notar un interés por impulsar un proceso de ocupación urbana periférica con respecto al Damero de Pizarro, zona que corresponde al centro histórico de la ciudad de Lima. En la imagen es interesante ver el modelo urbanístico propuesto, un estilo muy moderno, sin ninguna reminiscencia al estilo arquitectónico que en ese momento imperaba en la ciudad y que era una mezcla entre colonial, republicano y académico francés. Una arquitectura asociada a la ciudad más que a los espacios abiertos y extensos, como lo muestra el aviso, una clara imagen de un nuevo estilo de ciudad. Finalmente, como hemos visto, la publicidad impresa que circula en Lima a través de las revistas ilustradas como Variedades y Mundial se constituyó en un espacio de representación visual, ideológica y funcional a la cultura, la economía y la sociedad de los países industrializados, especialmente de los Estados Unidos. Claramente hubo una gran apertura por parte del gobierno de Leguía para el ingreso de la producción industrial y tecnológica estadounidense como resultado de los vínculos y compromisos económicos que el Perú propició con el país del norte. Además, a través de las imágenes que propaló dicha publicidad ilustrada, se naturalizó el consumo de estos productos importados como forma de estatus social y de acceder a la modernidad. Esto facilitó un proceso civilizatorio que tuvo como objetivo la colonialidad cultural con un enfoque eurocentrista. En términos más específicos, el avisaje publicitario que circula durante el oncenio funciona como un dispositivo visual que propone discursos y representaciones gráficas de inclusión y de exclusión social y cultural que se asocian al proyecto de modernización Patria Nueva desde sus diferentes aspectos constitutivos. De tal modo que las pocas oportunidades en que los valores de la cultura peruana fueron representados visualmente por la publicidad ilustrada de aquella época, se sostiene sobre un discurso colonizador que vuelve a instaurar como relevante lo ajeno sobre lo propio. Como diría el sociólogo y teórico político peruano Aníbal Quijano, estamos hablando de un proceso de colonialidad cultural que impone nuevos ideales y valores a través de imágenes que muchas veces niegan, minimizan e invisibilizan la cultura local y tradicional, proponiendo un nuevo orden social y cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, por tu excelente, importante y relevante investigación desde la imagen como fuente primaria de investigación y por esta clase de semiótica que nos sirve en realidad también a quienes somos investigadores de la imagen para seguir incursionando en esta disciplina, ¿no? Como equipo de investigación, el Grupo de Fotografía Histórica con esta actividad inicia su proyecto sobre Leguía en el Centenario, y nosotros vamos a trabajar a partir de las colecciones que comentaba Adita del Archivo Histórico Ribagüero, un gran proyecto que vincule también muchos ejes disciplinarios a partir de la comunicación, a partir del archivo, de la historia y también del diseño. Quiero agradecer también la participación de importantes colegas del Departamento de Comunicaciones, de Antropología, que nos acompañan, también a la doctora Iliana Vegas, que se ha conectado, quien es representante de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, quienes también con su aval institucional están apoyando este proyecto que estamos empezando con el equipo de fotografía histórica para poder realizar esta investigación con miras a nuestro bicentenario el próximo 2021.
veo que recién se animaron a hacer unas preguntas. Vamos a tomarlas en cuenta para nuestras panelistas. Tanto Ada como Margarita nos comentan a través del chat. Nos hacen la consulta sobre en el afiche de promoción de elementos de medicina del grupo de investigación. Bueno, sí, es cierto. Nosotros como grupo de investigación hemos publicado ya una investigación sobre los balcones de Lima, que se llama Miradas en el Aire, justamente auspiciados también por la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, que nos acompaña a través de la persona de la doctora Elena Vegas. Y lamentablemente la publicación todavía no la tenemos online, estamos esperando poder digitalizarla, es un proyecto para justamente difundir conocimiento, que es la línea de trabajo también del equipo. Y la segunda publicación que queremos realizar a partir de las colecciones de Leguía, también la estaremos trabajando en estas dos líneas, ¿no? En contenido digital y también en contenido a pedido, en este caso impreso, ¿no? Vamos a así colgar la actividad también en nuestras redes para quienes no pudieron conectarse en este momento. Y la pregunta para Ada Rieta. Adita, si estás allí para comentarte. Acá estoy. Sí, dicen, ¿no? Nos comentan, dice la persona que nos está comentando en el chat, ¿no? Dice, tengo entendido que diversos científicos peruanos llegaron del exterior para unirse a las celebraciones del centenario de 1924. ¿Nos podrías dar algunos alcances de qué científicos se han podido identificar en las fotos? O quizás todavía aún no se ha hecho ese trabajo, quizás es trabajo del equipo, no lo sé. Ya. ¿Qué nos puedes comentar? Yo he identificado en las fotos, porque al momento de hacer el catálogo de fotografía, bueno, el catálogo de guía no lo hice yo, lo hizo una compañera que lamentablemente ya no está con nosotros, Cecilia Contreras. Ella catalogó los dos álbumes de Leguía, de la colección Leguía. Y para hacer un trabajo archivístico de fotografía hay que investigar, porque no basta con poner Leguía dando discurso. Hay que ver dónde está dando el discurso, quiénes lo acompañan en el momento del discurso, y solamente hemos podido identificar hasta el momento, cuando Cecilia lo ha hecho, y ahora el grupo va a seguir investigando, a un poeta que vino de Argentina y a un filósofo, que ya se me olvidó de dónde vino, pero eran dos intelectuales más bien de las humanidades, ¿no? Un filósofo y un poeta. Esos son los dos únicos intelectuales que hemos identificado. Probablemente hayan venido también, y no lo dudo, representantes de la ciencia o de otras disciplinas, pero está todavía es una investigación y esperamos poderlos identificar cuando presentemos ya el trabajo final de esta obra que empezamos a hacer, este trabajo que empezamos a hacer con todo lo que significa la parte visual que guarda el archivo, ¿no? De la época del centenario de la independencia. Como digo, son dos álbumes sumamente ricos, y el otro álbum que complementa a estos dos es el de la colección Feliz de Nieve y Luna, que también es un álbum solamente sobre el centenario, y que es muy rico también, tiene bastantes fotografías, casi 100 fotografías, y vamos a tener que seguir investigando sobre los personajes a través de la prensa, a través de las revistas, porque nosotros no tenemos otra fuente para poder ubicar quiénes sean los que participan en las distintas actividades del centenario, ¿no? O sea, en el mismo 1928. Sí, muchas gracias, Adita. Hay una persona que se está ofreciendo a colaborar. Perfecto. Entonces, Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por las tengo consultas. otra pregunta, perdón, de tu barrita, hay una Sí, persona que está preguntando si el general Pershing llegó. Sí, por eso tenemos la avenida Pershing, ¿no? así es. El representante de Estados Unidos vino en el navío Utah, que es el que les presenté la fotografía, y después hay otra fotografía que se le ve a él en la cubierta del buque vestido de militar, ¿no? Porque era general. Sí, 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 se parece. Uh-huh. perfecto. Margarita, vamos con una pregunta para ti. ¿Estás por allí? Claro, sí.
Sí, Sí, Margarita, sí, sí, nos comentan, bueno, obviamente felicitaciones por tan excelente exposición. Yo estoy también maravillada con todo el material que has podido recolectar, por supuesto, de una investigación de doctorado. Teníamos que tener un excelente producto como el que nos estás brindando. gracias. Y aquí en el chat nos consultan si quizás nos puedes dar algunos alcances de quiénes eran los dibujantes y caricaturistas de esta publicidad ilustrada. ¿Has podido de repente identificar o quizás se ha mantenido esto en el anonimato? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, efectivamente, con respecto a las publicidades, el, casi el 70% eran publicidades que venían del extranjero, ¿no? Y la gran mayoría eran estadounidenses, como lo mencioné, y también de algunos países europeos, de hecho. En el Perú hubo también una presencia publicitaria importante, pero básicamente concentrada en servicios, ¿no? Como boticas, tiendas, sastrerías, peluquerías, o sea, básicamente servicios o también, y también, mejor dicho, empresas, industrias o empresas concesionarias, como vimos de los automóviles, ¿no? Claro, Entonces, en el caso peruano, las que he revisado, esto es una investigación que tuvo un relevamiento de las publicidades que al final trabajé con cerca de 7.000 publicidades, ¿no? Eh, la mayoría de las publicidades peruanas no estaban firmadas, por eso destacaba en el caso de la publicidad de la bodega bar restaurante Luis Canesa a Carlos Romero, porque es de los pocos que firma, digamos, esta ilustración. No le he hecho el seguimiento a la publicidad peruana en específico, porque digamos que mi tema principal fue cómo los avisos publicitarios acompañaron el proceso de modernización durante el oncenio, ¿no? Y relacionándolo con, con el proyecto político Patria Nueva. Entonces, pero sí, yo creo que ahí se abre un espacio importante de así es. rescatar, digamos, a nuestros dibujantes, También, ¿no? por supuesto, claro que sí. Publicitarios. Y otro tema también es que muchas de las publicidades peruanas se utilizaba fotografía. Le tomaban Así foto a es. la tienda, al vendedor, ¿no? Entonces, y en otros casos se copiaban dibujos que venían de afuera. Entonces, bueno, eran más copistas, digamos, que dibujantes o ilustradores. Sí hubo caricaturistas importantes porque básicamente la revista Variedades, la carátula, era una caricatura, ¿no? Ahora, la revista Variedades sí viene desde 1908, a diferencia de la Mundial, que aparece con la guía casi como un órgano Anexo. comunicacional del propio proyecto, ¿no? Así es. Pero sí, de caricaturistas sí hay, y yo creo que sí se puede ahí hacer un trabajo maravilloso, ¿no? Para Porque tu todas postdoctorado. las carátulas de variedades tienen una caricatura y todas son efectivamente de corte político y que narran de alguna manera, pues acompañan, ¿no? Todo lo vivido a lo largo del oncenio. Pero sí, no, y por ahí, bueno, la del extentor, que aparece como un taller, un estudio de propaganda artística, le llaman ellos, ¿no? Entonces, ahí sí hay dibujo, ¿no? Porque sí habían estudios Claro. fotográficos, eso sí había, pero de dibujo no, pero sí valdría la pena hacer un seguimiento, ¿no? Creo que es importante para nosotros. Margarita, Por Margarita, supuesto disculpa, que sí. has mirado, había unos periodiquitos que salen quincenarios, me parece que era, uno se llamaba El Día y el otro se llamaba La Noche, y todas sus carátulas también son caricaturas. Ah, mira.
Sí. Sí, es bien interesante la presencia de la caricatura en esa época, ¿no? Era como decir, la puerta falsa del discurso no hegemónico, ¿no? Del proyecto de Leguía de Patria Nueva, ¿no? Entonces, es interesante porque en la caricatura sí se dan muchas libertades y efectivamente hay un discurso muy crítico, permanentemente crítico, ¿no? Son Ujú. realmente interesante. Sí, hay todo un trabajo por hacer. Yo me concentré en esta oportunidad en las publicidades, pero sí, creo que las revistas como Variedades, Mundial son unas canteras, ¿no? Así es. Inagotables de información gráfica que nos pueden servir para reconstruir desde diferentes perspectivas nuestra historia, ¿no? Y bueno, y en dónde estamos ahora finalmente, ¿no? O por qué Así estamos es. así ahora. Sí, en realidad, justamente esta primera conferencia queremos vincular básicamente los temas que trabajamos desde la comunicación, desde el diseño, desde el archivo y desde la historia, que es lo que las líneas de trabajo del Grupo de Investigación Fotografía Histórica, ¿no? En el chat, Carlos Chávez nos comenta que en la Biblioteca Central de la PUC, la Dirección de Gestión de la Investigación compró hace unos años también colecciones de fotos, ¿no? En su mayoría del oncenio, incluyendo estas efemérides, ¿no? Él nos consulta al equipo, ¿no? Si es que nosotros las incluiremos para ponerlas en valor, ¿no? O si nos vamos a limitar a lo expuesto. En realidad, muchas gracias por tu consulta, Carlos. Nuestra idea, siempre como equipo, es desde un primer proyecto, digamos, de colección archivística, nos hacemos nosotros con este trabajo de lluvia de ideas de qué más podemos vincular a partir de nuestro trabajo desde archivo fotográfico, ¿no? Y si bien es cierto, existe este bagaje de imágenes en la biblioteca, también, por supuesto, lo vamos a revisar, veríamos la manera de vincularlo, ¿no? A partir de una colección fotográfica, lo que queremos nosotros que se lleven ustedes de esta conferencia es que podemos trabajar multidisciplinariamente, y es más, debemos hacerlo, debemos dialogar desde el ámbito histórico, desde el ámbito de la comunicación, desde el diseño, desde el archivo, ¿no? Todos estos elementos que nos puedan ayudar también a entender parte de nuestro desarrollo como país, a partir, en nuestro caso, como grupo, de la imagen como fuente primaria de investigación. El tiempo ya se nos agota un poco. Vamos a subir esta conferencia sí a nuestro canal de YouTube en la siguiente semana para quienes no nos pudieron acompañar desde un inicio. Yo quiero agradecer la participación de todos ustedes por darse el tiempo para conectarse en esta mañana, y obviamente el agradecimiento siempre a nuestras dos excelentes expositoras, Ada Rieta, amiga, colega, Margarita también, amiga y colega, quienes también se han dado su tiempo para darnos estas dos clases magistrales, creo yo, sobre la imagen histórica, ¿no? La imagen fotográfica histórica. Sin más, quiero agradecer al equipo que me acompaña desde el Instituto Ribagüero. Quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, e invitarlos a la última conferencia también del año que se realizará el próximo 17 de diciembre, una actividad de uno también de nuestros grupos de investigación junto con el Ministerio de Cultura, y que estaremos compartiendo información sobre el camino Inca Cápac Ñan. Sin más, les deseo una excelente mañana, un buen fin de semana, y muchas gracias por conectarse el día de hoy. Hasta pronto. Muchas gracias a todo el equipo y Uy, sí, perdón, sobre todo a Margarita. ti, Rita. Perdón, Sí. sí, me olvidé de hacer la despedida de nuestras expositoras. Mil disculpas, Margarita, por favor, adelante. Perdona, me ganó la emoción, disculpen, la despedida de ustedes, el cierre. Este, sí, yo encantada, feliz de compartir esta investigación. Como mencionaba, solamente es un pedacito de lo que ha significado mi investigación de tesis doctoral. Estoy por sustentarla en estos días y sí, soy una apasionada de las imágenes, he crecido rodeada de imágenes, me he formado dentro de las imágenes y creo que las imágenes es lo que
digamos, el contacto primero que tenemos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece importante su relevancia y me parece incorporarlo como fuente primaria de cualquier estudio desde la perspectiva que sea, ¿no? La historia, la sociología, la antropología, el psicoanálisis, desde la perspectiva que sea, ¿no? Y bueno, gracias a todos los que han participado por sus comentarios y sobre todo a ti, Rita, y a Ada, que también dio todo un contexto perfecto que permitió además que podamos imaginarnos a través de esas fotos cómo era la gente real, ¿no? Porque la publicidad en ese sentido es engañosa y entonces me pareció súper enriquecedor. Muchas gracias al Gracias, equipo. Margarita. Muchas gracias. Adita, tus palabras. Y yo también, muchísimas gracias por su participación. Gracias, Rita, gracias, Margarita, gracias al Grupo de Fotografía Histórica y a los chicos que apoyan en todo este esfuerzo, ¿no? Eric, Cristian, Natalia, Lisette, en fin, todos los chicos. Y bueno, ya saben, el Archivo Histórico Ribaura está abierto para todos los investigadores. Lamentablemente ahora estamos restringidos por el tema de la pandemia, pero pueden escribir al correo del instituto si es que necesitaran que se les proporcionara alguna imagen, porque nosotros estamos dando servicio, un poco lento, pero estamos dando servicio de fotografías y documentos para cuando ustedes gusten, ¿no? Y ojalá les haya servido ver esta exposición de fotografías, que he tratado de agruparlas por temas, ¿no? Por los grandes temas de los cuales se ocupan las fotografías, y les despierte el interés por de repente trabajar su tesis universitaria, su tesis, ¿no? en esta línea. ¿No? Muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias Rita, gracias Margarita, gracias amigos, gracias a todos. Hasta luego. Sí, muchas gracias a todas nuestras expositoras. Solamente para comentar que sí, como dice Adita, por el tema de la emergencia sanitaria, nosotros no estamos atendiendo presencialmente todavía en el local del instituto, pero sí estamos recibiendo comunicaciones a partir de nuestra mesa de partes digital, digamos, que es el correo electrónico dira@pucp.edu.pe. También hemos renovado hace unos cuantos meses, en octubre, nuestra página web, donde hemos actualizado nuestros catálogos de las colecciones del Archivo Histórico Ribahuero para más información. Y si quieren también participar de este proyecto, por ejemplo, esta conferencia ya nos ha dado en la línea de que Margarita Ramírez tiene que escribir un artículo con nosotras, entonces queremos también hacer esta sinergia con investigadores que estén apasionados de trabajo con la imagen, ¿no? Y este es el segundo proyecto grande que tenemos como equipo, como publicación, porque ya tenemos 3 proyectos como grupo, ¿no? El primero, como les comentaba, Balcones de Lima. El segundo proyecto muy interesante que trabaja también caricaturas, que comentaba Margarita, es Postales de Guerra, postales de guerra de la Primera Guerra Mundial, postales francesas, que estamos viendo también de trabajarlas, de hacer ya un compendio de esta investigación. Y hicimos también un proyecto sobre, a partir de las firmas de los arzobispos de Lima, un proyecto también interesante a nivel gráfico, ¿no? Sin más, ahora sí, agradezco la participación de todos y todas. Esperamos poder tener una segunda oportunidad también para conversar con Margarita, temas de diseño, temas de imagen, ¿no? Temas que nos apasionan mucho a ambas. Y les deseo una buena mañana y hasta otra oportunidad.